Pinocho de Guillermo del Toro, una de las películas más esperadas y aclamadas del año, llega a Netflix este 9 de diciembre, pero incluso antes de su estreno en la plataforma ya está en boca de todos por las declaraciones del director respecto a su polémico estreno, la odisea de filmarla, algunas anécdotas personales sobre la historia y por supuesto las reseñas sumamente positivas que ya la colocan dentro de lo mejor del año. Quédate a ver este video y entérate de más cosas alrededor de esta gran película. Antes de llegar a la versión del Niño de Madera de Guillermo del Toro, hay que tener en cuenta que a diferencia de la creencia popular, Pinocho no es un personaje creado por Disney, sino es una adaptación de las aventuras de Pinocchio, una novela infantil del autor italiano Carlo Collodi, publicada en 1883. La primera adaptación de Pinocho al cine fue una película muda de 1911 y fue hasta 1940 que Disney hizo la adaptación animada que se volvería un clásico y un referente en la historia del cine que hasta la fecha sigue vigente. Desde entonces se han realizado más de 20 adaptaciones a la pantalla grande con diferentes versiones y cambios en la historia de Pinocho, pero sin perder su esencia, un muñeco de madera que cobra vida y deja una valiosa lección a su creador o padre Geppetto. Respecto a las adaptaciones, en 2022 ocurrió algo curioso. La versión de Guillermo del Toro no es la única historia de Pinocho, pues también Disney lanzó su propia película live action a mediados de año con Tom Hanks como protagonista. Sin embargo, esta adaptación fue destruida por la crítica y puede que las versiones de Disney y Netflix sean las más sonadas y comerciales de 2022, pero hubo un tercer Pinocho ruso en formato animado que también se estrenó y tuvo las voces en inglés de Pauly Shore, John Heder y Tom Kenny. Es un misterio por qué las plataformas de streaming más poderosas del mundo decidieron lanzar versiones de Pinocho el mismo año. Incluso parecería contradictorio o causaría un conflicto de interés en las producciones o una confusión en el público por no tener claro el calendario de estrenos o el nombre de la plataforma detrás de los lanzamientos. Sin embargo, para Guillermo del Toro esto no significó un problema, pues estaba consciente de las versiones competencia, pero en realidad no las vio como amenaza. En una entrevista con el medio Screen Rant, Guillermo del Toro habló sobre las diferentes versiones de Pinocho de 2022 y dijo que creo que cualquier coincidencia como esa o cualquier convergencia como esa están bien, porque creo que es una historia que se puede contar muchas veces de formas muy diferentes, y esa es una de las razones por las que sentí que estaba bien hacerla, porque no solo es algo que he estado cargando durante casi 2 décadas, sino que también le dice a la gente, mira, esto va a ser una pieza junto al Espinazo del Diablo y El laberinto del fauno. No es una película hecha para niños, sino es una película que puede ser vista por la familia, y Pinocho tiene un corazón muy dulce, lo cual es algo que le va a distinguir de las otras versiones del cuento. Tiene un punto de vista que es muy específico. Cuando piensas así, estás en un momento de feliz coincidencia y nunca estás en competencia. Y es que esta versión de Pinocho y Guillermo del Toro, como lo indica el director, no solo lleva más de 15 años en planeación, sino que es una historia especial e íntima que lo conecta con su infancia y su madre, no solo por haber visto el clásico de Disney cuando era pequeño, también porque el director expresa sentirse identificado desde siempre con el Niño de Madera. Además de haber visto Pinocho en su infancia al lado de su madre y sentir esa conexión con el personaje, otra de las casualidades de la película fue que el director la estrenó en el Festival de Cine de Londres solo un día después de que su madre falleciera en octubre de 2022. Ahí fue cuando explicó por qué Pinocchio era tan significativa para él, para su madre y cómo el cine los había conectado. Por eso dedicó el estreno a su progenitora Guadalupe Gómez. Como decía, esta versión de Pinocchio le tomó más de 15 años de realización del Toro por diferentes razones. En primera instancia, y en un momento llegaremos también a eso, porque esta versión de Pinocho es sumamente diferente a lo que hemos visto en otras ocasiones. La historia está ambientada en una época diferente, los personajes tienen una estética distinta, rayando en lo monstruoso como le gusta al director, incluso el comportamiento del protagonista es diferente a lo que se esperaría de un Pinocho convencional, y por último, los productores tampoco confiaban en una versión stop motion. Por estas razones, Guillermo del Toro contó que todos los estudios de Hollywood le negaron la oportunidad de realizarla. Del Toro anunció el proyecto desde 2008, pero nunca pudo concretarlo por diferencias creativas con sus productores o escritores, con los estudios, y constantemente entraba en lo que se conoce como un development hell o un infierno de desarrollo, lo cual significa que el proyecto queda puesto en pausa de manera indefinida. Así que por muchos años, Pinocho y Guillermo del Toro parecía que no vería nunca la luz hasta que en 2018 Netflix adquirió los derechos y el director mexicano tuvo libertad creativa para desarrollar
desarrollar su historia. Finalmente, después de numerosos cambios en la producción, Guillermo del Toro coescribió el guión junto a Patrick McHale, el creador de Hora de Aventura, y la codirigió junto a Mark Gustafson, además de reunir un increíble elenco de voces conformado por Gregory Mann como Pinocho, David Bradley como Geppetto, Ewan McGregor como Sebastian Joy Cricket, también conocido en español como Pepe Grillo, Christoph Waltz como el Zorro, Tilda Swinton como el Hada, Finn Wolfhard como Lambwick y Ron Perlman como Mangiafuco, siendo la octava colaboración entre Perlman y Guillermo del Toro. Además, parte de la película fue grabada en Guadalajara, Jalisco, ciudad de donde es originario del Toro, en colaboración con artesanos, diseñadores y escultores mexicanos que participaron en la creación de las figuras de la película. Y si quieres conocer más sobre los procesos de la película y la elaboración de los personajes, puedes visitar la exposición temporal Un Pinocho hecho de madera mexicana, instalada en la Cineteca Nacional hasta el 11 de diciembre. El director también contó que la historia está sumamente inspirada en la cultura mexicana, como los alebrijes, los paisajes, la concepción mexicana de la muerte, e incluso citó un poema de Jaime Sabines como parte de la inspiración de la película. Así que no es una casualidad encontrar elementos mexicanos en la cinta de Netflix fuera del nombre del director. Sin embargo, esta historia, a diferencia de otras versiones atemporales de Pinocchio, está adaptada en Italia en 1930, durante el gobierno de Benito Mussolini, previo a la Segunda Guerra Mundial. Así que en este contexto se desarrolla Pinocho, un niño desobediente que cuestiona las reglas en lugar de seguirlas y verse tentado por la maldad como se estila en otras versiones. Es por eso que resultaba una apuesta arriesgada, pues Guillermo del Toro desafió los convencionalismos de una historia que funcionó por décadas con una fórmula probada y los fusionó con elementos del Frankenstein de Mary Shelley, porque ¿qué podría salir mal? Y la razón para hacerlo en stop motion fue porque, según Guillermo del Toro, todos los personajes de la historia son marionetas, especialmente tratándose de un régimen fascista, y resulta sorpresivamente extraño que Pinocho, siendo una marioneta de madera que cobra vida, nunca haya tenido una versión como esta, pero tiene todo el sentido del mundo. Así que Netflix apostó en la visión del director mexicano con un rodaje que duró 1000 días, pero una vez terminada la película no acabó la aventura de lanzamiento, pues la producción tenía pactada una ventana de distribución con Cinemex que al final no se cumplió. Esto llevó a Guillermo del Toro a mostrar su enfado en redes sociales y a exhibir el rechazo de las salas de cine a su película, por lo que otras salas alternativas, circuitos culturales y cines independientes unieron esfuerzos para mostrar Pinocho y Guillermo del Toro en pantalla grande. Esto también puede que sea o no muestra de lo arriesgada que es esta versión, pues incluso una vez terminada con una distribuidora como Netflix, las salas de cine comerciales desconfiaron en estrenarla. Y es que a pesar de ser una película de Netflix, el gigante del streaming tiene la costumbre de tener una ventana de exhibición en las salas de cine previo al estreno en su plataforma, ya sea por la obligación de cumplir con las reglas para poder tener películas premiadas o por el simple hecho de disfrutarse en pantalla grande. Pero definitivamente, después de tantos años de esfuerzo, Pinocho de Guillermo del Toro merecía ser vista en una sala de cine. Aunque la película no llegó a tantas salas y es verdad que gran parte de la audiencia prefiere esperar a que llegue a Netflix, Pinocho terminará su odisea el próximo 9 de diciembre cuando se estrene en la plataforma y sea disfrutada por el mundo entero.